Bien, lo que hemos hecho hasta ahora entonces es un ejercicio más o menos de aproximación al uso de las fichas, ¿sí? Lo que queremos hacer en esta clase, voy a dividir en algunos segmentos, también por el tema de acá de mis estudiantes que nos están siguiendo en línea, para explicarles un poco hasta dónde llega el proceso, algo que me preguntaban ahora antes de comenzar la clase, y un poco cuál es el sistema entonces ya de organización de la recolección de datos y luego de cómo escribir esos datos. ¿Ok? Bien. Ustedes me mandaron la semana pasada un estudio de cómo ustedes planificarían un primer encuentro para hablar sobre turismo, ¿sí? En este primer encuentro, entonces, donde yo hablo sobre turismo, lo importante es tener en claro que nosotros vamos a hacer los siguientes procesos. Un proceso que vamos a hacer para levantamiento y sistematización de información. Luego vamos a hacer un diagnóstico, evaluación y objetivos estratégicos. Luego vamos a hacer un plan estratégico territorial. Y finalmente, los lineamientos de lo que sería un plan de negocios. ¿Ok? A partir de esto, entonces, nosotros deberíamos construir un primer informe. Este primer informe también, que algunos de ustedes, tanto en línea como presencial, ya lo han comenzado a hacer, en el cual me describan el lugar donde vamos a trabajar. ¿Sí? Es decir, los datos generales de la provincia, del cantón, de la comuna. Yo les pasé un formato básico, ¿no es cierto?, de qué es lo que deberíamos anotar sobre cada uno de estos, haciendo énfasis especialmente en descubrir dónde en el territorio se encuentra esta comunidad. ¿Qué ciudades grandes tiene cercanas de apoyo, no? Nos pasa, por ejemplo, que nosotros queremos a veces desarrollar proyectos comunitarios que son muy cercanos de una ciudad, en los cuales, por ejemplo, si ya tengo hoteles o ya tengo algunos otros servicios en esta ciudad, en la comunidad debería buscar otras cosas, ¿no es cierto? Porque si vuelvo a hacer hoteles, la competencia de la comunidad estaría directamente relacionada con la ciudad y eso le va a dificultar. Este primer informe, tengo entendido, ya lo están resolviendo, ¿sí? En línea ya algo me pasaron y era básicamente identificar dónde. Ahora, la profundidad de este informe. La profundidad de este informe debe ser tal cual que me sea fácil para mí determinar el sitio de trabajo. Entonces, yo les había dicho fechas de creación, les había dicho indicadores estadísticos, cuántas personas viven, cuántas familias, etc. Les había dicho, por ejemplo, accesibilidad. Les había dicho, por ejemplo, que pongamos ahí a qué se dedica la producción de ese territorio. Les había dicho también que, por ejemplo, crear un mapa físico, un mapa político para identificar, ¿sí? Y esa información la trabajábamos en escalas, provincia o similar, cantón o similar, y luego llegar hasta la comunidad. Importante de esta primera parte del documento es saber dónde identificar bien dónde vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Yo como lector de su trabajo, usted como consultor o como tesista o para lo que vaya a utilizar, en esta primera parte me tiene que dejar bien claro ese sitio donde vamos a hacer la intervención luego con todo este proceso. Es la primera parte del trabajo escrito. Es la bienvenida, ¿sí?, del trabajo final. Bien. Luego de esto, yo les había puesto un poco, bueno, ¿cómo planificamos un segundo encuentro entonces? Y tanto en línea como presencial hicimos un ejercicio de medio, les pedí a los dos casos que vean las fichas y comiencen a borronear qué hay en ese territorio. Para el caso con los chicos que estuvieron en presencial, hicimos una parte, nos fuimos a Pedernales, otra parte hicieron en otros territorios, y era básicamente para determinar el uso de las fichas, ¿sí? Esas fichas que se encuentran en el anexo 3 del manual. Pero antes de esto, antes de emitir este informe, no hay que olvidar lo siguiente. Primero, deberíamos tener una planificación.
para la salida de viaje tuvimos una planificación, ¿no es cierto? Sabíamos punto por punto qué hacer, visitar, qué componente íbamos a ver, etc. Luego tenemos que tener un informe de qué pasó durante esa salida y qué resultados se hallaron. Para estos dos deben utilizar los anexos 1 y 2 que tienen un formato muy claro. Luego deben ya comenzar a construir una carpeta de fotografías, de video, de lo que han hecho. Y finalmente, apoyados con las fichas, vamos llenando las bitácoras. ¿No es cierto? De este trabajo de llenar las bitácoras, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal les fue? Bien. ¿Bien? ¿Pudieron llenar? Las preguntas directrices de la ficha están muy concisas, ¿no es cierto? Para llenar esa bitácora. En algunos casos la población nos puede dar la respuesta. Hay otros casos en que no. Cuando no nos puede dar la respuesta, debemos acudir a fuentes secundarias. Ahora lo que debemos hacer, o una vez que ya determinamos esto, la primera parte que debo hacer es con los actores, es decir, con estas personas que voy a estar en el territorio, con los que yo voy a trabajar en esta comunidad, debo fijar un objetivo para el levantamiento. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál es el objetivo de levantar todos estos datos, de esta información? El objetivo principal radica en identificar, ¿no es cierto?, los elementos y las características de cada parte del sistema turístico en este territorio. Entonces, atractivos, comercialización, demanda, todo esto. Pero queremos que entiendan bien también las personas con las que vamos a trabajar. ¿Por qué? Para que no se creen falsas expectativas. Esto solo es un levantamiento de línea base, de dónde estamos. Nos ayuda a responder esa pregunta final y principal que dice: ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene, ojo, perdón, no lo que podría tener. Aquí hay un primer tema que hay que, porque generalmente uno va a la comunidad y dice, no tiene, pero podría tener. No, el podría tener, ¿en dónde va? En el plan estratégico. En este momento es una radiografía básica en la que debemos decir qué tiene, qué consta. Vamos, por ejemplo, en un componente y en ese componente no tiene nada, Prisca, ponga, en este componente no tiene nada. Esa es la verdad. Eso es a lo que nos debemos sujetar en ese territorio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Perfecto. Entonces, a este segundo encuentro, yo me voy a reunir con las personas, con el taller, como estoy reunido con ustedes, y les voy a explicar los 12 componentes. ¿Sí? Les voy a decir, vamos a trabajar en 5 componentes que son atractivos, 2 componentes que son de infraestructura, un componente de servicios, uno de comercialización, uno de demanda, uno de comercialización y 2 de superestructura de turismo. Les voy a explicar. Les voy a explicar también a las personas cómo funciona la bitácora. Por ejemplo, en la parte del componente natural, les voy a decir, bueno, vamos a pedir, por ejemplo, conocer cuál es la toponimia del lugar. ¿Qué significa la toponimia? ¿Sí? Ese es el trabajo que hicimos en la salida de campo, ¿no es cierto? Yo le hice esto. Expliqué cómo se realiza la validación. La validación significa que luego que uno ha hecho este proceso, debe regresar a ese territorio y en ese territorio uno les tiene que decir, esto es lo que ustedes me dijeron. ¿Están de acuerdo? ¿Añadirían algo? O si no, vamos pasando. Y también luego les explicaré cómo se realiza el diagnóstico final. Entonces, segundo encuentro con esta comunidad que voy a trabajar, ponga claro cómo va a ser este proceso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo debo comentarles a estas personas que el proceso que vamos a seguir es de 12 componentes dividido. 5 en atractivos: natural, cultural,
gastronómico, festividades, eventos y actividades recreacionales. 2 van a ser para estudiar la infraestructura básica de ese territorio: vías de acceso, seguridad, salud y servicios básicos. Un componente va a ser para estudiar en ese territorio cómo están los servicios turísticos. Un siguiente componente, el componente 9, es para identificar el perfil del consumidor real de nuestro territorio. Y finalmente, los componentes 10 para la promoción y comercialización, y 11 y 12 para todo lo que tiene que ver con políticas. Explico entonces que el proceso es este. Desde aquí voy cambiando ¿qué? Voy cambiando esa percepción que dicen, por ejemplo, para hacer turismo solo se necesita servicios turísticos. De lo que ustedes han vivido en los territorios ahora, ¿tener un hotel es suficiente para hacer turismo? No. Para nada. Hay que tener atractivos, hay que tener seguridad, hay que tener un consumidor identificado. Es decir, les explico que este es el sistema sobre el cual vamos a hacer esta investigación. También les voy a explicar que todos esos 12 componentes no pretenden crear un nuevo sistema turístico, sino que más bien se afinan a este mismo sistema turístico. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que nada más he descompuesto toda esta estructura del sistema turístico que me dice que hay una oferta, hay una demanda, hay comercialización, hay superestructura, que me dice que la oferta turística está compuesta de atractivos, planta, infraestructura de uso turístico, ¿sí? Lo que yo he hecho con este manual es desagregar para que el lenguaje con el que nos aproximamos a las comunidades sea fácil. De la experiencia que ustedes tuvieron en esta primera salida, ¿entienden todo lo que uno les pregunta? No. A veces no, a veces hay que explicar. El diálogo es... Fíjense, entonces si yo voy y comienzo a hablar con una temática técnica completamente, se pierde, ¿no es cierto? Hay que entrar con otro discurso. Y eso fue lo que me empujó a mí a crear esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues claramente a la oferta le dividí, dije, no, en oferta vamos a hablar de natural, hechos culturales, gastronómico, festividades, actividades. Luego en oferta mismo voy a hablar de vías de acceso y de seguridad, salud y servicios básicos. Y para completar la oferta voy a hablar de servicios turísticos. Voy a hablar de la demanda cuando hablo del consumidor. Voy a hablar de la comercialización turística cuando hable de la promoción y comercialización del lugar. Y voy a hablar de superestructura de turismo, tal vez el término más técnico, cuando hable de políticas administrativas y cuando hable de instituciones administrativas. Entonces, primer tema que debemos resolver es explicarles a las comunidades en este segundo encuentro cómo funcionan los 12 componentes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes?